A mediados del siglo XX, cuando el cine mexicano vivía su época de oro, había un actor que no solo arrancaba carcajadas en la pantalla grande, sino que también se había convertido en una figura entrañable para el público. Me refiero a Fernando Soto Mantequilla. Su estilo bonachón, sus gestos inconfundibles y esa manera torpe y cómica de encarnar a los personajes lo habían convertido en una de las figuras más queridas del espectáculo nacional. Pero, como siempre sucede en el mundo de la farándula, detrás de esa sonrisa de oro se escondía una historia tan oscura, tan turbia, tan inconfesable, que durante décadas fue silenciada a toda costa. Porque mientras Mantequilla hacía reír a las familias enteras de México, negaba con frialdad la existencia de un hijo de carne y hueso, un hijo que años más tarde también pisaría los sets de cine, aunque desde las sombras, relegado siempre a papeles de reparto y complementarios. Me refiero a Ramón Bugarini. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra. Pero sobre todo, aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Todo comenzó en la primera mitad de los años 30, cuando Mantequilla, teniendo apenas 20 años de edad, no solo vivía rodeado de directores, productores y estrellas de renombre, sino también de excesos. En aquella época era común que tras una filmación las estrellas del cine mexicano se reunieran en bares de mala muerte en el centro de la capital. Esto para celebrar cualquier cosa. No importaba si eran tugurios de techos bajos, con mesas cojas y humo de cigarro que hacía imposible respirar. Ahí, entre risas, alcohol y música de tríos, se sellaban amistades, amores prohibidos y pactos de silencio. Fue en uno de esos bares escondidos en una calle sucia y empedrada de la colonia Guerrero, donde Mantequilla conoció a Leonor, una joven mesera de apenas 19 años de edad. Ella no era actriz ni vedette, ni aspiraba a ser famosa. Era simplemente una mujer humilde que trabajaba hasta la madrugada, sirviendo copas a cambio de unas monedas para poder mantener a su madre enferma. Mantequilla, seducido por la frescura y belleza de aquella joven que nada tenía que ver con las mujeres glamurosas que lo rodeaban en la farándula, terminó cayendo en sus brazos tras una noche de alcohol, promesas vacías y caricias robadas. Lo que parecía ser un simple desliz de una sola noche se convertiría en la marca imborrable de su vida, porque de aquel encuentro nacería un niño al que nunca quiso reconocer, de nombre Ramón. Leonor, a diferencia de muchas mujeres de la época que se quedaban calladas, exigió a Mantequilla que se hiciera responsable. Pero el comediante, temeroso de que su carrera se desplomara bajo el peso del escándalo, le cerró la puerta en la cara. Su única respuesta fue fría y tajante: «Ese niño no es mío, arréglatelas como puedas». La pobre mesera, entre lágrimas y humillación,
tuvo que criar sola al pequeño. El niño creció en medio de la miseria, con la certeza de que su verdadero padre era nada más y nada menos que el actor que hacía reír a millones de mexicanos, pero que a él lo condenaban al olvido. Mientras Mantequilla viajaba a muchos lugares en el extranjero y era homenajeado en teatros, Ramón y su madre apenas tenían para comer. La vergüenza de ser el hijo no reconocido marcaría la vida entera de aquel muchacho que años más tarde buscaría, casi con obsesión, entrar en el mundo del cine. No para brillar, sino para demostrar que también llevaba en la sangre la pasión actoral. Ya en los años 60, Ramón, con un físico nada parecido al de su padre, se abrió camino en el cine como actor de reparto. Su nombre aparecía en los créditos en letras pequeñas. A veces ni siquiera aparecía. Era el policía que salía 2 segundos, el amigo del protagonista que apenas decía una línea, o el chofer que pasaba desapercibido. Lo más cruel era que, en varias ocasiones, coincidió en los mismos estudios donde su padre filmaba películas, y aunque compartían el mismo espacio, nunca existió un saludo, un reconocimiento, ni siquiera una mirada de complicidad. Mantequilla lo trataba como cualquier extra más, como si no llevara su propia sangre. Aquella indiferencia hiriente se convirtió en un secreto a voces dentro del medio artístico. Directores, técnicos y demás personal, evidentemente, manifestaban que el hijo de Mantequilla estaba presente. El poder del cómico, su peso en la industria y sobre todo el miedo a las represalias mantenían ese escándalo sepultado bajo toneladas de silencio. Con el paso de los años, la verdad comenzó a filtrarse entre los pasillos de los estudios Churubusco y de los sets de Televisa. Los rumores corrían como pólvora. Ese muchacho es hijo de Mantequilla, pero él nunca lo reconoció. La mamá fue una mesera, lo tuvo sola y casi muere en la pobreza. Ramón se metió al cine para estar cerca de su padre, pero él lo niega. El escándalo llegó a tal punto que algunos periodistas de espectáculos intentaron abordar a Mantequilla con preguntas discretas. Pero el actor se enfurecía, cerraba entrevistas y amenazaba con retirarse si alguien se atrevía a tocar el tema. Mientras tanto, Ramón seguía hundido en papeles mediocres, cargando el peso de ser el hijo ilegítimo de una de las glorias del cine mexicano. Se cuenta que en los años 70, Ramón intentó una última vez acercarse a su padre. Lo buscó a la salida de una filmación, lo enfrentó y le suplicó que al menos en privado lo aceptara como hijo. Pero lo único que recibió fue desprecio. Ese día Mantequilla se dio media vuelta y lo dejó con la palabra en la boca. Y aunque esa escena nunca fue presenciada por el público, quedó grabada en la memoria de varios testigos del medio que juraron haber visto al joven salir con lágrimas en los ojos. Muchas gracias y hasta la próxima.